Buenas noches, amigos. Estamos en la Casa de la Constitución nuevamente. Hoy tenemos un gran invitado y vamos a seguir tocando el tema de seguridad ciudadana, pero vamos a incluir también un punto muy importante que es la política criminal. Para eso, esta noche hemos invitado al gran maestro, el doctor William Quiroz Salazar. El doctor William Quiroz Salazar es doctor en Derecho, es maestro universitario de posgrado, graduado en maestría en Administración de Justicia y doctorado en Educación, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Es un especialista en todo lo que se refiere al sistema acusatorio, destrezas y técnicas de litigación oral. Tiene diferentes estudios internacionales, además es un conferencista internacional, ha escrito muchos libros sobre derecho, investigación jurídica, lección de derecho penal general, el delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad, guía metodológica para construir una teoría del caso, en fin. Su bagaje intelectual y académico es amplio, el doctor William Quiroz, por eso esta noche lo tenemos como invitado, y vamos a tocar el tema de política criminal y seguridad ciudadana. Buenas noches, doctor William Quiroz. Buenas noches, doctor Alberto Bautista. Es un honor compartir este momento con ustedes y con la Casa de la Constitución. Un saludo para la teleaudiencia. Bien, mi querido doctor William Quiroz, ¿qué está pasando en el país, doctor? ¿Qué está fallando en el sistema de seguridad ciudadana y de protección al ciudadano? ¿Qué está pasando realmente? Bien, en primer lugar, lo que yo voy a vertir esta noche tiene una perspectiva de un docente universitario, un abogado de muchos años y también dentro del sistema de justicia por muchos años. Yo considero que lo que está fallando es la política criminal. Nuestro país aún no tiene consolidado la política criminal. Se confunde la seguridad ciudadana, la disuasión, la prevención con la política criminal. Debemos tener un programa político criminal. Pero este programa político criminal tiene que ir de la mano con aquellas otras políticas públicas que el Estado debe haber diseñado en un plan general del Estado. Es decir, yo creo que el legislador se equivoca cuando cree que se debe imponer penas drásticas para algunos hechos ilícitos o que se debe sobrecriminalizar conductas. No debemos olvidar que nuestra Constitución política fija las políticas penales. También el título preliminar del Código Penal fija las políticas penales. Pero nos falta hacer el desarrollo programático del plan político criminal que debe tener una visión nacional, regional, macro, micro, luego también a nivel de gobiernos municipales, vecinales, grupos de ciudadanos. Eso tiene que estar diseñado o bien por el Ministerio Público, o bien por el Ministerio de Justicia, o bien por el Ministerio Interior, pero se tiene que hacer. Pero una preguntita adicional. ¿Eso significa que no tenemos en el país una política criminal como una cuestión de Estado? Lo que tenemos en este momento, lo que el legislador al emitir diversas leyes o decretos legislativos por el Poder Ejecutivo, tenemos una diversidad de leyes, algunas de corte político-criminal, otras de corte político-procesal, pero no tenemos un plan consolidado. Y este plan consolidado tiene que ir obligatoriamente de las manos con políticas sociales, con políticas laborales, sociales, asistenciales, educativas. Esto no va a funcionar si no consolidamos. El Estado cree, el legislador también cree, de que sobrecriminalizando las conductas, poniendo penas más drásticas, cree que se va a solucionar el crimen. El crimen nunca se va a solucionar. O sea, no es un tema legislativo, no es un tema legislativo. No, de penas, sino es un tema social, es un tema de estrategia del Estado. Así es que falta un plan estratégico global y luego específico.
global para todos los ilícitos penales y luego específico, un plan para combatir, primero, los falsificadores de sangre, segundo, un plan para combatir a los micros comercializadores, tercero, un plan para combatir y prevenir los homicidios, los feminicidios, un plan para combatir los robos, el sicariato, el secuestro, el tráfico ilícito de drogas. Cada uno de ellos tiene una modalidad, un modus operandi diferente y, por lo tanto, el actuar de la Fiscalía y de la Policía debe ser diferente. La estrategia, la táctica, las acciones son totalmente diferentes. Pero esa estrategia estaría a cargo de la PCM, en todo caso, y del Ministerio de Justicia. Yo creo... ¿O del Poder Judicial? No, el Poder Judicial no. Tiene que estar a cargo o bien del Ministerio de Justicia o bien del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, porque el Ministerio Público es el director de la investigación, porque el Ministerio Público ya tiene un observatorio de criminalidad, ya tiene los mapas criminales, la policía también tiene los mapas criminales. Yo no me explico cómo la policía, teniendo durante tantos años y décadas los mapas criminales, no pueda combatir estratégicamente el crimen. Por eso que el crimen no va a desaparecer. Retomando nuevamente el punto anterior, lo que buscan todos estos lineamientos, estos programas, estas acciones y las medidas legislativas y también del Estado, a través del Poder Ejecutivo, es solamente para poder minimizar, para poder reducir el índice de criminalidad, pero no para desaparecer. Entonces, lo que se tiene que hacer es un plan general, político-criminal, para poder asumir con especialistas, no solamente con policías. Ahí viene la confusión, porque el policía mira disuasión, mira seguridad ciudadana, pero hasta ahí no, con eso no solucionamos. Esa es solamente una perspectiva. Tiene que ser un plan con una perspectiva amplia y una visión a 30 años. Ese es mi punto de vista. Leía en la PCM, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la PCM, en la cual tiene un manual a través del CONACEP, en la cual señala que la política de seguridad ciudadana en el Perú comprende la provisión de 4 servicios esenciales. Dice, prevención de la violencia y el delito, 1. 2, control y persecución del delito. 3, rehabilitación y reinserción social. Y 4, atención a víctimas. Este es más o menos el diseño del plan de seguridad ciudadana como política de Estado que ha implementado ya la PCM. Ahora, le pregunto, ¿esto es equiparar o igualar a un plan de política criminal? Yo creo que el plan de política criminal es mucho más amplio. Esto es específico, es seguridad ciudadana. Por eso es que cuando empecé esta conversación dije, es que se está confundiendo la disuasión, la seguridad ciudadana con el plan político criminal. Es que el plan político criminal necesita obligatoriamente de las acciones sociales del Estado. Es que tiene que haber otras políticas. ¿Cómo puedo combatir a un consumidor de droga? ¿Cómo puedo intervenir policialmente a un consumidor? Pues si yo como Estado no hago nada por darle la solución al problema de drogadicción o alcoholismo que tiene. ¿Cómo puedo tipificar conductas de feminicidio, incrementar las penas, si yo no estoy haciendo nada a través de las instituciones que ayuden a que las familias, a que tengan tratamiento, terapias, consejos de familia, para que no haya violencia familiar, para que ya no exista esto? ¿Acaso eso está establecido ahí? No, es que todo es un plan general. Yo creo que ese plan de seguridad ciudadana, y no estoy hablando mal de él, sino a mí me parece que es muy específico. Se requiere con una visión mucho más amplia, pero que vaya acorde con el plan general del Estado. ¿Tenemos plan general del Estado? ¿O tenemos solamente ejes temáticos del Acuerdo Nacional? ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos plan general del Estado. Sí. Tenemos ejes temáticos del Acuerdo Nacional y sobre ello los políticos están trabajando. Sí, pero justamente, doctor William,
existe el Consejo Nacional de Política Criminal En que el lo Ministerio de maneja el Justicia. Ministerio de Justicia, el Sí, lo CONAPOC. sé, en buen momento. Y dice, ¿qué cosa es el Consejo Nacional de Política Criminal? Dice, es un órgano multisectorial que depende del despacho del Ministerio de Justicia, está encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado. Perfecto. Sí, Entonces, ¿esto qué significa? Que no está eso hay que funcionando. fortalecer, eso hay que fortalecer. Yo me sentí muy feliz cuando supe que se había creado este organismo en el Ministerio de Justicia. Estuve muy contento de que ese es el organismo que tenemos que impulsar, el que tiene que primar, el que tiene que agrupar a todos. Por eso decía, o bien es el Ministerio de Justicia, porque tengo conocimiento que sí existe, o bien es el Ministerio Público, porque ahí tiene que participar, lógicamente que también tiene que estar el Poder Judicial. Y es más, mire, doctor William, como consecuencia de este Consejo Nacional de Política Criminal, el 12 de julio del 2014, a través de un decreto supremo, se aprobó la Política Nacional frente a los delitos patrimoniales, que está vigente, en la cual señala, pues también dan unos lineamientos en cuanto a el accionar justamente de este CONAPOC. Entonces, ¿es insuficiente todavía lo que se está haciendo a través del Ministerio de Justicia? Sí, yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer y eso debe salir adelante y debe tener preponderancia sobre los consejos de seguridad ciudadana. Mire, en los gobiernos municipales de nuestra capital existen consejos de seguridad ciudadana. Claro. Pregúntese y hagamos un seguimiento. ¿Qué se está haciendo? En algunos está todo dormido, en otros van haciendo lo que pueden y en otros están activando. Justamente la Corte de Justicia de Lima Norte hoy día ha tenido una actividad a nivel de todo Lima Norte sobre este tema del Consejo de Seguridad Ciudadana, justo hoy día. Porque se está donde han participado la sociedad civil, los alcaldes, sí, ¿correcto? El Ministerio Público, el presidente de la Corte, la Policía Nacional, los alcaldes, la policía. Claro. Mire, ahí es donde tenemos que impulsar, claro. Y ahí es donde se tiene que tomar acciones, pero esas acciones tienen que estar previstas en un plan general, no solamente patrimonial, sino un plan general al que tenemos que fortalecer. Ese organismo es el que tiene que llevar los insumos para el Poder Legislativo. Claro. ¿Por qué? Porque el Consejo que dirige la política criminal nuestra en nuestro país, pues tiene que hacer una retroalimentación. Si las diversas normas legales, las leyes, los decretos legislativos, las normas penales que tenemos vigentes, son eficaces. ¿Son eficaces o no son eficaces? ¿O son inejecutables? Entonces, ellos son los que tienen que ir entregando esos insumos a los legisladores para que se pueda avanzar. Entonces, ese Consejo de Política Criminal que está en el Ministerio de Justicia debe tener los profesionales más idóneos, incluso donde su Consejo Consultivo debe tener gente muy experta y preparada en la materia. Mire, justamente, doctor William Quiroz, el Acuerdo Nacional, cuando se presenta un proyecto legislativo, mucho se echa mano al Acuerdo Nacional, a las políticas del Acuerdo Nacional. Y dentro de esa política está la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Pero además, existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no?, que tiene una proyección del 2013 al 2018. Y dentro de este plan yo rescato algo interesante, ¿no?, dentro de la estrategia que se está siguiendo justamente contra la criminalidad organizada, que señala acá cuáles son las alternativas, ¿no?, de solución a este tema de inseguridad ciudadana. Por ejemplo, se ha celebrado un pacto por la seguridad ciudadana entre los poderes del Estado, la sociedad civil, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, o sea, todos los entes, en los cuales, miren, en cuanto al pacto por la seguridad ciudadana, al Poder Judicial le dan unas tareas, al Ministerio Público también. Entonces, inclusive hablan sobre la eficacia policial para incrementar la seguridad ciudadana, la reforma de la Policía Nacional del Perú
y la prevención del delito. Son pautas que se están dando, creo yo, a mérito de todo este Hay algunos conglomerado. protocolos. Claro, el Ministerio de Justicia en alguna medida está cumpliendo su función porque ha juntado a todos los organismos comprometidos en el sistema penal, pues se han emitido ya los protocolos de intervención para la flagrancia, de los actos de investigación de la policía, de la fiscalía, y esos están vigentes, pero hay que ejecutarlos. Exactamente. Hay que ejecutarlos. Tenemos, ya hay un avance, claro, exactamente. No podemos negar. Tenemos las leyes, Sí. tenemos las normativas, Sí. creo que tenemos la intención, pero Sí. falta la ejecución. Sí, y llevar y controlar. concretar. Exactamente. Sí, falta concretar. Y concretar. Ya está la idea, ya está sentada. Yo creo que falta ampliar la visión, abrir la visión, darle un corte social, político-criminal, no tanto seguridad ciudadana, porque hablar de seguridad ciudadana es asimilarlo como que fuera una acción solo de la policía. Ya. Y no es una acción solo de la policía, es una acción donde están inmersos también los funcionarios, los organismos públicos del Estado. Y no puede escaparse ahí el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, con sus representantes respectivos, etcétera. Así, exactamente. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con la entrevista al doctor William Quiroz y vamos a hablar así de criminalidad organizada. Regresamos en unos minutos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir Alberto, apoyarlo. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, el doctor William Quiroz también es magistrado, juez superior en la Corte Superior del Cono Norte de Lima. Y sobre ese punto quiero preguntarle al doctor la criminalidad organizada. Bueno, mucho se habla de seguridad ciudadana, mucho se habla de delitos comunes, mucho se habla de criminalidad organizada, pero ¿qué cosa es la criminalidad organizada? Usted como profesor universitario. Bien, la criminalidad organizada es aquella que hoy día a nivel nacional e internacional se ha regado, se ha esparcido, se ha construido redes criminales. Hoy existen empresas de fachada criminal. Hoy la policía, los fiscales tienen que estar altamente calificados para poder combatirlos. Y eso significa no solamente tener leyes bien redactadas, sino se necesita tener gente especializada. ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy día incluso de delitos cibernéticos. Hoy día se habla de una cibercriminalidad y para eso hay que estar preparado, para eso se le tiene que enseñar las técnicas especiales de investigación, no solamente la heurística, sino también la probática. No nos olvidemos que una cosa es la probática, la heurística y otra cosa es el derecho probatorio. Por lo tanto, quienes van a investigar
tiene que conocer los protocolos y además saber que es una organización criminal, es decir, una estructura de mando descendente donde hay personas, líderes, cabecillas, aquellos luego de segundo mando, tercer nivel, cuarto nivel, cinco nivel, hasta llegar a los instrumentos, aquellos que ejecutan, los ejecutores, y que muchas veces los ejecutores no conocen a los cabecillas, no los conocen. ¿Por qué? Porque son empresas de fachada criminal, utilizan empresas nacionales, transnacionales, existen diversas tipologías de acciones, y eso la policía tiene que estar preparada. Se tiene que enseñar a la policía a investigar, a probar los casos, no solamente esclarecer, sino investigarlo. Por eso que hay que aprender a probática, porque es el arte de probar. Claro, pero en los ejemplos de criminalidad organizada podemos hablar de delitos de lavado de activos, de tráfico ilícito de drogas. Por supuesto, sí, todos aquellos delitos que se señalan en el artículo 3 de la ley 30.077, pero donde se utilice a una organización criminal. Es decir, la organización criminal, según el Convenio de Viena, de Palermo, es una estructura piramidal que tiene un mando, una cabecilla, y luego descendentemente tiene pues niveles de mando, de ejecución. Entonces, en todo aquel ilícito penal que se señala en la ley 30.077, pues se estaría cometiendo un delito de criminalidad organizada. Criminalidad organizada no tiene un bien jurídico propio, sino simplemente se le ha asimilado en una ley donde están los delitos de trata de personas, de homicidios, sicariato, tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, todo aquel ilícito penal que tenga que ver, que aparezca en la ley. Claro, pero aparte de esos delitos graves contra el patrimonio, también la ciudadanía percibe ahora el aumento de los delitos más comunes: robos, hurtos, extorsiones, bujiazo, los asaltos a los restaurantes, farmacias, sí, inclusive violaciones. Están ahora, doctor, asaltando los microbuses, donde cualquier pasajero común y corriente sube en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Por qué? Hemos llegado a ese nivel, doctor. ¿Por qué? No hay policías. El delincuente le ha perdido miedo al policía. Ya le perdió miedo al policía. El delincuente cada vez utiliza nuevos modus operandi. Por eso hablamos de una cibercriminalidad. Ya no estamos hablando de aquellos modus operandi de los años 50, 60, 70. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuevos modus criminales que han sido importados de países extranjeros. Sí. Entonces, se utiliza diversas modalidades y el delincuente se ha convertido en más avesado. Es un delincuente más avesado porque ¿qué? ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque tiene necesidades. Como tiene necesidades, porque tiene apremios, porque tiene problemas sociales, problemas familiares, pues ese delincuente se convierte en un avesado y acomode el lugar y en cualquier circunstancia trata de sustraer y apoderarse de bienes ajenos. Por eso es que hoy día vamos a un restaurante y no podemos estar cómodos ni tranquilos, porque pueden ingresar aparentando ser consumidores de un producto y resulta que de pronto se levanta con arma de fuego y está pasando lo que estamos observando por los medios de comunicación. Doctor Quiroz, la semana pasada estuvimos acá entrevistando al general Remigio Hernani, ex ministro del Interior, y nos dejó 5 puntos desde el lado policial, ¿no?, para dar solución al tema de la inseguridad ciudadana. Y él lo decía que faltaba liderazgo de las autoridades, ¿no? Se refiere a los policías. Claro, o sea, del lado policial. Ya, ok. O sea, 5 puntos que él remarcó y me parecieron interesantes, se los retransmito. Falta de liderazgo, después la eliminación del 24x24, ¿no? Después incrementar el número de detectives, no policías, no ternas, sino policías preparados de investigación a un promedio de 10.000 policías al año, ¿no? Luego, la cuarta, lucha frontal contra la corrupción en la Policía Nacional. Y el 5.º punto, la falta de recursos, tanto logísticos, tecnológicos, infraestructura, de operación, inteligencia, incentivos, para que
a través de estos 5 puntos se mejore el sistema policial de investigación y de control, ¿no?, ciudadano. Okay. ¿Qué le parece estos 5 puntos? Yo le explico lo siguiente. Definitivamente que el policía, el oficial de policía, el que va a comandar a un grupo de oficiales y subalternos y una institución, tiene que estar debidamente preparado, altamente calificado. Es decir, para llegar a ser general no necesitas tener cursos o diplomados, sino debes haber acreditado con estudios en el extranjero. Corea, acabo de estar yo en Corea, y en Corea, por ejemplo, hay una universidad, hay una universidad donde se forma oficiales, donde se forma investigadores. Perú no tiene. Perú forma policías. Lo que nosotros tenemos que formar, y lo que dice el señor Hernani, es que se formen investigadores. Hablar de detectives y hablar de investigadores es lo mismo. En Corea se forman investigadores. Qué lindo sería que nuestro país envíe y solicite pues a Corea, a COICA, le pida cooperación internacional COICA, le pida pues que un grupo de oficiales, unos 50 oficiales, sean ellos capacitados 4 o 5 años en ese país donde se forman investigadores. Yo he estado en la universidad donde se forman investigadores y en la propia aula está el trabajo de campo, le enseñan criminalística, le enseñan a investigar. Ahí los que enseñan no son policías, son profesionales que les enseñan a investigar. El error de la policía es que los propios oficiales o suboficiales están enseñando. Tiene que haber gente de mayor nivel cognitivo para que se pueda lograr la enseñanza, aprendizaje significativa, que es lo que queremos en nuestro país. Sí, justamente también. No nivel de información. Y en esa línea, pues yo comparto de que aquel que va a comandar a una institución policial debe tener no solamente el liderazgo, sino debe tener las aptitudes y actitudes para que pueda, y el conocimiento debido y el respeto a los derechos humanos para que pueda comandar. Otra pregunta que le formulé y me llamó la atención es, él manifestaba que en el año 87, cuando Alan García unifica a las 3 policías que existía, Guardia Republicana, Guardia Civil y Policía de Investigaciones, dice que se cometió el error más grande de la historia policial. Se cometió el error. Porque se volvió policía todista. Se cometió y la especialización el error más grande. ¿Por qué? Porque hoy día no hay investigadores. Sí. Vuelvo a decir, se tiene que formar investigadores, y el investigador no es 3 meses, 6 meses, 1 año. El investigador es de muchos años, y además, porque hoy día existen muchas ciencias, claro, ha crecido. William, además me manifestó que en el año 87, cuando se produjo la unificación de la policía, existían en ese momento 18.000 policías de investigación para 20 millones de habitantes. Hoy, actualmente, 2015, tenemos solamente 4.500 policías de investigación para 33 millones de habitantes. Mira, claro, la proporción, claro, de diferencia. Lo que se tiene que hacer, y todo lo que hemos retrocedido, ¿no? Sí, se tiene que formar investigadores. ¿Ya? Hablar de detectives, yo le diría más bien que diga investigadores. No confundir policías para seguridad, policías para apoyo en los operativos, no confundir policías de prevención con policías que deben estar formados en la investigación, donde se le tiene que enseñar el método heurístico, donde se le tiene que enseñar la probática, no solo para esclarecer el delito, sino para probar el caso penal. Y ahí la policía tiene que sobredimensionar el método de investigación. No estamos diciendo que el método sea malo. Su método que tiene la policía es un buen método, pero hoy día, como ha cambiado el código, como tenemos un código que tiene otra visión diferente a la del Código del 40, pues necesitamos una policía y un fiscal de mayor profesionalismo. Ambos tienen que probar el caso penal, ya no solamente esclarecerlo, no solamente investigarlo, sino probarlo. Por eso que quedan conductas impunes. Y eso no es imputable al juez, eso es imputable a los investigadores, a los órganos persecutores. Ellos son los responsables. Mala investigación, mala calificación y absolución, claro, impunidad. Es que mala investigación, como hay tanta carga procesal, como hay tantos expedientes, y como se partió mal de la investigación, y como el fiscal no puede,
y como se repite, como se duplica en los lugares donde está vigente el código y en los lugares donde está vigente, el código del 40 y en los lugares donde está vigente el Código Procesal Penal, pues en alguna medida vamos avanzando, pero está fallando la investigación. Bien. Está fallando la investigación. Exactamente. Vamos a regresar, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para hablar del nuevo Código Procesal Penal. Una pausa y regresamos. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Va a ser la gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyarlo. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Bien. Doctor William Quiroz, el Ejecutivo dictó 3 decretos legislativos dentro del marco de delegación de facultades, y estos 3 decretos legislativos tienen que ver, uno sobre el beneficio recompensa para promover la captura de organizaciones criminales, el otro decreto legislativo sobre el delito de sicariato, lo incorporan como figura nueva, luego un decreto legislativo sobre identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación. ¿Usted cree que estos 3 decretos legislativos son suficientes por el momento o faltan más leyes? Porque el Ejecutivo tiene hasta fin de mes, de este mes de agosto, para dictar nuevos decretos legislativos. En todo caso, son insuficientes. ¿Qué faltaría aparte de estos 3 decretos legislativos? En primer lugar, son insuficientes. Sí. Primero, la ley de sicariato, donde tipifica la conducta de sicariato, desde el ámbito de profesor universitario, yo considero de que no se necesitaba hacer una ley, sino simplemente una ampliación del artículo 108 o 106 del Código Penal, y por ahí salía mucho más fácil, porque estamos vamos sobrecriminalizando conductas, hablamos de sicariato, pero es que nosotros tenemos el delito de homicidio calificado por recompensa. Entonces, como que podía en apariencia duplicarse la tipicidad. Eso es uno de los problemas que seguramente esto va a ser materia de análisis. Pero además manifestaban que había que derogar en todo caso inciso 1 del artículo 108 del Código Penal, sí, porque la pena era menor a la pena del sicariato nuevo. Claro, sí, ¿no era una contradicción? Claro. Porque el juez penal siempre va a preferir la pena menor a la pena mayor. Claro, lo que va a pasar, lo que está pasando es que se está sobrecriminalizando conductas, y el legislador tiene que tener en cuenta, y también el Poder Ejecutivo, el principio de mínima intervención y el principio de necesidad, porque el derecho penal es fragmentado. La fragmentariedad del derecho penal hay que tener en consideración. Por eso es que, pero sin embargo, la medida es buena. La medida, primero, que es una medida de prevención general disuasiva, que busca en la sociedad y como prevención especial también de que el delincuente, pues, frenar
Hay algunos supuestos de hecho que no lo teníamos en el Código Penal, eso es lo bueno que tiene, y me parece que, pero volviendo a la pregunta, se necesitan más decretos legislativos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Pero creo que ya está por salir el tema del procedimiento de flagrancia. Es decir, necesitamos ponernos a la vanguardia de países que ya en este momento con la modernidad tecnológica y el código del modelo acusatorio, pues ya tengamos que juzgar a las personas rápidamente. No podemos demorarnos tantos meses en juzgar a las personas, por ejemplo, que son detenidos en flagrancia delictiva, detenidos o que han dado confesión sincera o que luego de recibir su declaración existen elementos de comisión. Recientemente en Tumbes, el Distrito Judicial de Tumbes, hace unos días, tiene el plan piloto de los juzgados de flagrancia. Ya tenemos, el Poder Judicial ya se puso a la vanguardia, ya está adelante. Es un plan piloto en buen momento. Esa es una buena política del equipo técnico de implementación del Poder Judicial y del actual señor presidente del Poder Judicial. Pero esto requiere ya de la norma del procedimiento de flagrancia, que me parece que está por salir. Pero esa norma del procedimiento de flagrancia tiene que prever todos los supuestos y los problemas que se van a presentar en la práctica, porque se requiere un procedimiento muy rápido, un procedimiento muy célere, un procedimiento donde no se viole derechos fundamentales ni garantías, que se le dé la posibilidad también al ciudadano de que tenga acceso a las medidas alternativas o a la desimplificación procesal que tiene el artículo 2 del Código Procesal Penal. Además, creo yo que esa ley debe ya enrolarse a la ley de las notificaciones electrónicas. Ya tenemos que ingresar poco a poco al expediente electrónico, al expediente judicial electrónico. No podemos dar una ley pues, y seguir retrocediendo en algunas otras cosas. Se quiere, en Costa Rica, yo tuve el honor de estar en Costa Rica, pues allá el procedimiento se inicia, así como esta cámara que tengo acá al frente. El denunciante va y le toman la denuncia, le graban la denuncia, por escrito igual, luego lo queman en un CD y ese CD se pasa al juez. Ya tenemos el expediente, ya podemos hacer, ya es tan simple. Ya no necesitamos agraviado. No, es que, claro, porque primero que lo tienes al agraviado ahí, el agraviado va a ir a presentar la denuncia, está siendo grabado. El otro ciudadano, el imputado, ya tiene su abogado defensor ahí. Entonces, ya tiene su declaración. Me ha hecho recordar, William, eso calzaría exactamente para el delito que se comete contra los turistas, por ejemplo. Claro. Porque el turista es una persona de paso. Es que hay flagrancia y cuasi flagrancia. Eso es necesario. Claro. Yo sé, por buena fuente, que está por darse la ley de procedimiento de flagrancia. En buena hora. Era necesario. En buena hora. Se necesita. En Costa Rica, en 6 días, un ciudadano está juzgado. Ojalá que esta ley, pues también en un procedimiento muy célere, que no sea superior a los 15 días, con jueces y fiscales especializados en esos temas, pues inmediatamente saquemos adelante. Porque nosotros tenemos el artículo 468, tenemos el proceso inmediato en nuestro Código Penal, perdón, 448. Tenemos el proceso inmediato. Lo que pasa es que la Fiscalía no la insta, no va al juez. ¿Por qué? Es un tema o bien de desidia, o bien de dejadez, o bien de ignorancia, o es que falta exigirle que se dé cumplimiento a la ley. Lo tenemos, pero hay que mejorar ese artículo. Ahí viene mi pregunta. ¿Cree usted que el nuevo Código Procesal Penal, que ya está vigente en casi todo el país, con excepción de Lima capital, más el Callao, funciona en Lima, que tiene más del 50% de la carga procesal penal? ¿Crees que funciona en Lima y el Callao? En primer lugar, el Código Procesal Penal 2004 es un instrumento eficaz. Es un instrumento que garantiza los derechos y la garantía del ciudadano y busca la eficiencia. Los que vienen aplicando en ese momento, pues tienen logros, muy buenos logros. Hay algunos grados, algunos porcentajes que son negativos, pero tenemos logros. Ya no hay las quejas, las denuncias, ya no hay contra los jueces, hay contra los investigadores, contra el Ministerio Público.
¿Por qué? Porque se ha trasladado, porque el juez no investiga, el juez juzga. Entonces, lo que va a suceder ahí, en Lima, debemos tener fiscales y jueces y policías preparados ya, porque ya estamos a poco tiempo de que entre en vigencia en Lima, zonificado o en todo Lima, pero debemos estar todo preparado. Es un buen instrumento legal. Lo que pasa es que hay que saber entender sus institutos procesales, porque el Código tiene nuevas instituciones procesales, y si los operadores de procesos no están debidamente preparados en las nuevas instituciones y no entienden su lógica, su estructura, pues definitivamente van a emitir decisiones que no son las que pertenecen a esa lógica que quiere el modelo acusatorio o el Código Procesal Penal 2004. Pero va mi saludo a aquellos jueces que están haciendo bien su labor en los diferentes departamentos, es decir, en las cortes, que no es Lima, ya se está trabajando con el Código Procesal, ya está vigente y se está haciendo todo lo que se puede, todo lo que se puede. Lo que pasa es que nos falta mayor preparación en abogados privados, justamente, en fiscales y también en abogados de elección. Y los jueces, pues nos falta un poquito más de dominio de la técnica de la dirección de una audiencia, que es lo fundamental. Entonces, para que funcione en Lima, necesitamos abogados preparados, fiscales preparados, Sí, señor. y jueces sabios, Sí, porque justamente usted está manifestando que el juez ya no va a investigar, Va a ni juzgar. tiene la carga de la prueba, va a juzgar, va a sentenciar, solamente Sí. ese es el papel del juez. sí, ese es el papel del juez. Pues ahora La se carga quiere- de la ahora prueba, se quiere una la conducta. investigación y la Sí. defensa es fiscal y abogado. Sí. Abogado mal preparado, fiscal mal preparado, pierden juicios y el Estado se perjudica enormemente. Mira, si la fiscalía o el policía, o con ayuda de la policía, no prueban el caso, lo que va a decir la ciudadanía Impunidad. es que ha habido corrupción o es que ha habido impunidad. Impunidad. ¿Y a quién le van a trasladar o le cargan la cuenta? Al Poder Judicial. Eso no pertenece al Poder Judicial, eso le pertenece y es responsabilidad de quienes tienen que preparar, investigar, probar el caso. Eso es lo que yo le decía. A los fiscales y a los policías no hay que enseñarles solo heurística, sino probática. No confundir probática con derecho probatorio, porque el derecho probatorio te da las reglas procesales, pero eso está en el código. Yo lo que quiero es que me enseñes a acreditar dentro de un proceso penal las diferentes posiciones que existen. Eso está. Pero el Código Procesal poco a poco va a ir logrando sus objetivos que quiere. Poco a poco. Tenemos gran expectativa, doctor Quiroz, que este código funcione en Lima, porque no solamente Es que el va a ser un código que acelere la El actual justicia en el equipo país. técnico penitenciario, actual equipo técnico procesal, la ETI Sí. del Poder Judicial ha hecho todo lo necesario, hay que reconocer, ha hecho todo lo necesario, pero nos está faltando talleres específicos, puntuales para los jueces, para los fiscales, para los policías y luego unificados, integrados, pero de nivel de profundización. De profundización. ¿Para qué? Para que se uniformice la interpretación de las normas y la aplicación judicial. O sea, tenemos una gran tarea Sí, por supuesto. pendiente y por venir, Por así que supuesto esperamos que que sí. este código Por supuesto. sea auspicioso en Lima, porque Yo sí soy justamente un convencido y un promovedor de que el código sí va a lograr sus propósitos que persigue. esperamos eso. Vamos a hacer una última pausa y regresamos. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos.
de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, el doctor William Quiroz es magistrado en el Cono Norte de Lima y por lo tanto nos hemos enterado, doctor William, que va a haber elecciones en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial este sábado para elegir a los candidatos al cargo de representantes de los jueces de la República para integrar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 2015, cargo que dura 2 años. Una pregunta, doctor, referente al tema. ¿Cualquier juez de la República puede postular a este cargo de consejero ejecutivo del Poder Judicial o requiere algunos requisitos especiales? Bueno, hay 2 niveles para los cuales, hay 3 niveles para los cuales se va a llevar a cabo las elecciones. Para los jueces supremos, los jueces superiores y los jueces de primera instancia. El requisito es solo ser juez, lo que significa que un juez que tenga un día o que tenga 6 meses o que tenga 1 año puede ser candidato para representar a una de las bases, a una de las cortes, y luego el día sábado 15, reunirnos y elegir a uno de los representantes para cada uno de los niveles, porque se va a integrar el Consejo Ejecutivo Nacional del Poder Judicial. Conocemos su experiencia valiosa dentro de la magistratura. ¿Cuál sería su plan de acción, su plan de trabajo para mejorar justamente el sistema de administración de justicia en el país, estando ya en el cargo de consejero ejecutivo? En primer lugar, no es la primera vez que postulo yo para el cargo. Ya postulo por 4ª vez para el cargo. Mi plan de trabajo está difundido en la web, está a disposición y yo estoy comprometido con ese plan de trabajo hace muchos años. No somos nuevos en la materia, pero tenemos algunos objetivos, porque en primer lugar es un honor integrar el Consejo Ejecutivo, que es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial. Es un honor, porque es el órgano donde se va a tomar decisiones administrativas, decisiones estratégicas para la marcha, para la evolución del Poder Judicial, que tiene que ver con la institucionalidad, con los derechos, con los deberes y con las obligaciones de los jueces. Nosotros tenemos algunos objetivos y algunas líneas de acción. Uno de los objetivos es ayudar a cumplir, que se respeten los principios rectores que rigen la ley de la carrera judicial y la ley orgánica del Poder Judicial. También que se eleve el nivel de respeto a todos los jueces de mi instancia y también, pues, hacer respetar los derechos de aquellos jueces que son denunciados, investigados o que les imponen medidas disciplinarias, porque este órgano de deliberación del Poder Judicial conoce en segunda instancia las sanciones, porque tiene que evaluar si es que se ha respetado, si es que hay una buena tipificación de los hechos o si es que la medida es racional. Y finalmente también ayudar como objetivo a que se fomente y se respete la independencia de los jueces, hacer cumplir las obligaciones y deberes y fortalecer la justicia de paz. Hoy día lo que se está olvidando es la justicia de paz, la justicia restaurativa, la justicia reparadora, que la tenemos abandonada, la justicia reparadora, la justicia restaurativa, que es independiente de la justicia de paz, que estamos hablando de aquellos jueces que no son letrados. Pues dentro de estos objetivos que acabo de señalar tenemos algunas propuestas. Por ejemplo, los jueces nos piden de que propongamos al señor presidente del Consejo Ejecutivo algunas sesiones descentralizadas. Es decir, los jueces también quieren participar, también quieren hacer sus peticiones directas, públicas, orales. Entonces vamos a proponer que algunas sesiones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se desarrolle en algunas macro o micro regiones o departamental, según sea
la necesidad y la posibilidad para poder hacer. Eso es uno. Segundo, una problemática que tenemos internamente hoy día los jueces es que tenemos una directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial donde se ha señalado que el estándar de producción de los jueces, pues hoy día hay demasiada carga procesal, se piden producción. Pues, ¿qué cosa quieren? ¿Buenas sentencias? ¿Sentencias que sean repetidas? ¿O quieren sentencias que estén debidamente motivadas? O sentencias mecánicas, porque... No podemos sentencias de cajón, no se puede tener sentencias de cajón. ¿Por qué? Porque todos los casos no son iguales. Creemos en lo civil, en lo laboral, en lo penal, en lo constitucional, etcétera. Se requiere sentencia debidamente motivada, que se le dé una respuesta al ciudadano que está pidiendo tutela judicial. Por eso es que lo primero que vamos a proponer es una revisión de esa medida, de esa resolución administrativa que tiene el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de hace muchos años, para poder evaluar cuánto es lo que realmente un juez puede resolver diariamente. Un juez de primera instancia, de segunda instancia y también de la última instancia. Y en función de ello tenemos que hacer propuestas reales, es decir, ¿se necesitan más jueces o no se necesitan más jueces? Se necesitan más jueces. Dos grandes problemas tiene el Poder Judicial, doctor Quirós. ¿Sí? Y eso lo percibe la ciudadanía y en las encuestas lo señala. Uno es la demora de los procesos judiciales. Dos es el grado de corrupción que existe en el Poder Judicial. Nosotros vamos a proponer políticas desde el Consejo Ejecutivo se puede mejorar interna. Estos dos temas, grandes temas, por supuesto, que afectan al Poder Judicial. Sí, se ayuda, se tiene que ayudar, es decir, para eso están los consejeros. Los consejeros están para presentar iniciativas y quien habla personalmente va a preparar sus iniciativas para poder presentarlas al seno del Consejo Ejecutivo y hacer una labor sana, transparente, a favor de la institucionalidad, a favor del mejoramiento del servicio de justicia. Lo que quiere el Poder Judicial es modernizarlo. No queremos reforma, queremos modernizarlo. No queremos nuevos locales. No necesitamos más equipos de computación que tenemos, porque los jueces solamente trabajamos en Word. Pero implementar, doctor Quirós, el nuevo Código Procesal Penal va a costar miles y miles de dólares, o sea, millones de dólares. En el Consejo Ejecutivo Nacional al que estamos postulando, y este sábado va a ser la elección, pues también uno o dos de los consejeros participan en el equipo técnico de implementación del Código Procesal. ¿Por qué? Porque las medidas tienen que ir de la mano. Claro. Las medidas tienen que ir de la mano y también tiene que trabajar multidisciplinariamente con el Ministerio de Justicia, porque hay Comisión de Implementación Nacional. Por eso que es importante la labor y la elección de esta semana. La persona que tiene que ser elegida tiene que ser una persona experta, que tenga experiencia, que tenga tolerancia, que sepa utilizar y tomar decisiones racionales. No puede ser una gente inexperta. Tiene que ser experto, que conozca la ley. Fíjese, nosotros, volviendo a lo que vamos a proponer, también estamos proponiendo que se lleven cursos, talleres, a nivel de... Capacitación permanente. Yo soy licenciado en educación. Claro. Y fíjese, vamos a proponer como política judicial que todas las cortes tengan una escuela de formación de auxiliares y asistentes judiciales. Pero no que sea así de manera improvisada, sino que sea una política judicial, que se lleve a cabo un programa, un perfil de asistente judicial, de asistente de juez, de técnico. Hay que enseñarle, hay que elaborar programas con profesores para poder diseñar. Un nuevo personal que viene tiene que pasar por esos programas de formación. Así como el juez pasa un programa de formación, pues también los auxiliares deben pasar por un programa de formación para que en su momento el presidente de la Corte o el jefe de la Oficina de Recursos Humanos tenga los cuadros que se requieren. Necesito un personal para que sea asistente de juez, acá tiene usted un grupo. Necesito un técnico, acá tiene este grupo preparado. Todos preparados. Y además se le va a enseñar convicción laboral, convicción, respeto. Al justiciable. No podemos permitir que al justiciable se le diga, véngase mañana, voy a buscar el expediente. Eso no puede. Estamos en el siglo XXI. ¿Necesitamos más jueces titulares que provisionales? No, necesitamos más plazas de jueces.
Necesitamos más plazas de jueces. Hoy el Consejo Nacional de la Magistratura está avanzando, ha incrementado progresivamente y se están cubriendo todas las plazas. Es decir, yo creo que al final de año va a estar ya en mínimo grado las plazas provisionales. Pero esas plazas provisionales son ocupadas por aquellos jueces que son promovidos en instancias superiores. Pero también yo tengo entendido, doctor Quiroz, que hay muchos jueces titulares que indebidamente, creo yo, son transferidos o piden su pase a la ONMA, por ejemplo, que es un órgano de investigación interna donde pierde jurisdicción y se dedican a labores administrativas. Por eso que se tienen que hacer propuestas para poder formar en algún momento y tener lo que propusieron en algún momento, jueces de control. Jueces de control. Esos son jueces de control que se tienen que dedicar, que se tienen que especializar solo en control. Así es. Entonces no podemos dejar que un juez que pertenece a otra ciudad interna del país esté en la ciudad de Lima. Uno postula para una plaza, y si postula para una plaza lo más alejado, pues tiene que quedarse en esa plaza, mientras no vuelva a postular o no tenga de repente la posibilidad de hacer una permuta o los derechos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial y la carrera judicial. Eso es importante. Y lo fundamental, debe haber pasantías de los jueces a diferentes lugares, a Colombia, a Costa Rica, a México, a Corea. Yo he sido capacitado por los coreanos sobre justicia penal, sobre prevención. ¿Cómo lo que yo he pasado, la transferencia de conocimiento que he recibido, cómo no me va a gustar que mis pares, que mis jueces, mis colegas del país, del Perú, vayan a aprender toda la transferencia, todo el sistema social, el sistema cultural, el sistema judicial que se ve allá y que es diferente al nuestro? Bien. Y si no, hay un sinnúmero de propuestas que tenemos. Claro, yo creo que este sábado 15, que es la elección, creo yo que los magistrados deben tomar conciencia de elegir a sus cuadros más preparados, a sus cuadros más profesionales, y creo yo, doctor, le deseo la mejor de la suerte. Gracias, muchas gracias. Creo que esta vez sí le corresponde, sí, pues, por derecho, creo. La última vez estuvimos disputando la final y perdimos la final. Creo yo, al doctor William Quiroz lo conocemos, su sapiencia académica, jurídica, un buen magistrado, una persona que realmente es para sacarse el sombrero, mi querido maestro William Quiroz. Le agradezco esta entrevista y toda la mejor de la suerte del día sábado. Yo sé que Dios es grande y ese día usted va a verse coronado como miembro ya del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de los jueces del Perú. Yo le pido a Dios que nos dé esa posibilidad y a los colegas, que representantes que van a elegir nos den la oportunidad de hacer algo por nuestro Poder Judicial, por la institucionalidad y por una lucha contra la corrupción y por aquellas propuestas que deben ser racionales a favor de los derechos, las obligaciones y los deberes de los jueces. Y estaremos a disposición. Toda la suerte del mundo, mi querido doctor William Quiroz. Y bien, antes de concluir el programa, queremos manifestarles a nuestros amigos que la próxima semana ya comienzan las labores legislativas. Hoy se ha aprobado el cuadro de comisiones en el Congreso de la República, 24 comisiones ordinarias más la comisión permanente, así que a partir de la próxima semana vamos ya a comenzar a tratar problemáticas del Poder Legislativo. Vamos a ver, y un tema que para mí es muy importante, estando a puerta de las elecciones generales, elecciones parlamentarias, vamos a tratar de la ley de partidos políticos. Así que los espero la próxima semana y será hasta la próxima. Muy buenas noches.